Y es un tema que me parece interesante, Eva. Vea, hoy está repentando me da pensamos a oír, veo cacoao, conheço a sama, tem a ver, a mí me tem gerovia, se no imponayo, esa antes ya por la noche ya vendrá de esa cuera ver, oye, parte de la noche igual a mí oye, esa antes de escriba, o sea, ahí yo hablo solamente yo para, no hablo guaraní muy difícil, lleva. Por la noche yo pensaba un batir para mí, ahí de castellano y yo para. Bueno, entonces vamos a romper un mito. Y yo insisto mucho con esto, aclaro siempre que no es con el propósito de marcar un sentido despectivo hacia el español o el castellano. Oiga, ¿puedo ordenar tu cámara? No es para con ese afán de decir que el castellano ibaíta, guaraní, moná, era guaraní, ibaíta, castellano y moná. La intención no pasa por ahí. Yo creo que tanto los profesores de guaraní como los de castellano, siempre que somos conscientes de la realidad que tenemos al vivir en el Paraguay, tenemos que aceptar siempre la presencia de las dos lenguas. Y sobre todas las cosas, sin caer en ese despropósito de dejar o intentar dejar mal parado al guaraní. En realidad eso viene como una consecuencia de un tiempo muy lejano. Yo en el Guazú, vivo a Puitetán, y tengo guaraní de Ari, Argentina, Brasil, Uruguay, Uruguay, Uruguay. Si hay algo que a los paraguayos nos cohesiona, que bateñan competencia, que hace guaraní. Así, hay que pido para que ponen antes de huir guaraní. Y probablemente vamos a dejar de ser lo que somos y vamos a poder ser cualquier otra cosa que no somos. Eso me lleva siempre a otra, para mí una sentencia, decir que es imposible entender al paraguayo sin el guaraní y al guaraní sin el paraguayo. Eso yo donde voy, repito y trato que la gente pueda entender. Entonces le decía, ¿por qué es que todavía hoy la gente a veces pone de manifiesto esa sensación que hasta hablar guaraní la gente se disculpa? Bueno, yo no quiero hablar guaraní porque voy a mezclar todo. Apenas gente que ya me lleva que en la cara. No hable guaraní. Ese fenómeno se produce, repito, cuando antes de empezar la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, Bartolomé Mitre llegó a decir, eso están los documentos, si queremos destruir al Paraguay tenemos que destruir al guaraní. Y la guerra sí, por más que haya durado prácticamente 6 años, ¿verdad? Termina con la muerte de López y continúa la otra guerra, la guerra de destrucción del elemento que nos identifica, que es el guaraní. A toda costa había que eliminar, ya en ese entonces, había que eliminar el guaraní, y bueno, terminada la guerra con un Paraguay diezmado. También eso siempre es importante decir, no con un ánimo hoy de tender a una apología, a una nueva guerra, ni nada, no pasa por allí, pasa por ser consecuentes con la realidad histórica. Paraguay quedó diezmado. Esa cadena europea, 90% doña Neneta mejor que Yucá. 90%, por más que por allá ya algunos que intentan reducir, no hay forma. 10% quedó de 1.000.000, si quieren 1.100.000, según otros, quedaron cerca de 100.000. Y de los 100.000 que quedaron, 9-1, dicen algunos, 8-2, dicen otros, la relación de los sobrevivientes. Mujeres, el 90% en ese miserable número de 100.000 habitantes que quedaron vivos, 90% mujeres, el 10% varones. Para otros 80%
de mujeres y 20% de varones. Viene no solamente la prohibición el 8 de marzo de 1870, prohibido el uso de guaraní en las instituciones educativas. ¿Quién estaba 8 días después al frente del gobierno? Y era el Ejército de Ocupación, que más adelante instaló un gobierno a su medida. Y en esa primera resolución que aparece, entre otras cosas, repito, el 8 de marzo de 1870, como máximo 7 días pasaron, y la orden era prohibido hablar guaraní en las instituciones educativas. A partir de eso vienen, no quedó en el papel, no quedó en prohibido, no hables más. No quedó allí. Quedó, por ejemplo, después en el famoso guarango, que vino, que se trajo acá, que no es una cuestión que se produjo acá. Eso vino de la Argentina, ¿verdad? Y entonces, que hablaba guaraní era guarango. ¿Guarango qué es? Pobre, ignorante, campesino, indio. Misma idea, guarango. Y por más que se aplicó eso, y a eso también la forma despectiva de que el campesino era guaraní, bueno, el campesino era una palabra despectiva. La que va a ir también de campesino. Va a ir de campesino en esta. Como que por el hecho de ser campesino se asociaba y se asocia a la ignorancia, más allá de que una persona viva o haya vivido en algún lugar del interior. Eso cambió bastante, no digo que cambió todo, pero bueno, pasó el tiempo y como esos castigos verbales no funcionaron, vinieron los castigos físicos. Y siempre hay que contarle a la gente, la peor Moñezúa, yo le comento a todos siempre que entro en contacto con muchos lingüistas en muchos lugares del mundo, y no hay, así nomás no vamos a encontrar un idioma y los hablantes de ese idioma que hayan pasado por tortura física. Porque en Moñezúa Apeahari, el castellano no es saña, pero ya iba a ir Tereima de Abaler en Moñezúa y fue Yukire Sawasu Ari, Abatitu, Ari, Yapecuviva, Ita, Ari, la que haré que Tapita, el tema Tulpan, y mi gente de Sacramita, y mi de Rosu, va a ver a recuerdo, va a heredar en su Hambre Guaranina. Se han sumado muchos otros, el UPT, correr el patio de la escuela, el quedar del plantón detrás de la puerta de la escuela, Miani y aquí, va a esa guayna, Guaraní, Meneni, es abuelo. Y es lo que, repito, querido Bodejar Vigilio y tocó a Zapata. ¿Y qué es lo que pasó? Eso llevó a muchos papás y mamás a tener que en algún momento decirle a sus hijos, no hables, no hables. Y en el fondo estaba la otra parte que públicamente a lo mejor muchos no decían, no hables si no querés pasar mal como yo pasé. Hace unos 2 o 3 años fuimos al inicio de clases en una escuela acá en Cordillera y llegamos al lugar un ratito antes. Se acerca una señora, una criaturita en el brazo y el hijito que iba a entrar si no te acordaba, preescolar. Y llega la señora guaraní hablante. Esa apeamó, apeó tiempo ya tengo que dejar a la profesora. Yo estaba a 1 metro de espalda. A Jesús que llamo Baré, que coña carey por dejarle. A ni quieren ni guaraní me se me vive. A ni quieren ni guaraní me porque que yo soy castellano. A ni hojas así se, así la hueca. Renegó del guaraní en guaraní. No pudo hacerlo en castellano, porque ella de Piquete no hablaba, pero renegó del guaraní en guaraní. Pidió que su hijo, su hijito, no hable, que la profesora le hable en castellano y no en guaraní, porque ella pasó mal por no hablar castellano. Y eso siguió con muchas variaciones o variedades
Y llegamos al momento de tener que decir, no hablamos guaraní, no hablamos, no, yo no hablo. ¿Y qué está hablando? No, es una mezcla se le llama yopará. Yo lo que entiendo es que detrás de todo esto hay toda una campaña para borrar la palabra guaraní. Y hasta que no me demuestren lo contrario, yo voy a seguir sosteniendo lo mismo. Entonces, en ese proceso de hasta pedir disculpas, el permiso de que yo no hablo bien guaraní, voy hablando más castellano, porque hablo todo atravesado. Ahora quiero ponerle lo que está al otro lado, lo que no vemos, lo que no queremos ver, o lo que no quieren que veamos. Porque esto pues se manipula. Hay gente que manipula desde distintos niveles, así como yo también puedo manipular. Pero si yo voy a hacer eso, lo voy a hacer de manera objetiva, no con una intención aviesa de eliminar el guaraní y destruir el castellano. ¿Por qué? Para nosotros, en mi caso, yo tengo 50 años, porque el año pasado trabajando por el guaraní. Pasé por todito. Yo estuve siempre en la primera línea, allí enfrente. Me tocó vivir todo. Y nunca fueron momentos gratos. Una vez fuimos con el profesor Pedro Molinés al ministerio. Estaba un director, entonces muy valiente. Y llegamos, nos recibió ya con una especie de lo que decía Virgilio, una sensación nuestra de que los aponáis, la cara, rostro, serio, al pie, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y le dice el profesor Molinés, queremos que los grandes escritores en guaraní, de nuestro país también, aparezcan en los libros de las escuelas y de los colegios. Y por ejemplo, ¿quién? Y recuerdo que Molinés en la marca le dijo a Emiliano Fernández. Y este director le dice, ¿usted quiere que ese Caburapó esté en los libros paraguayos? Y Molinés sale y le dice de una manera espectacular a su estilo. Y William Shakespeare, ¿acaso no fue borracho también? Le dice. Y me dice él a mí, estábamos los dos, me dice, ya acabé que ahí está el cuando antes de vivir para él. Y nos retiramos. De esas anécdotas amargas van a haber otras más. ¿Por qué tanta resistencia a la enseñanza? ¿Por qué hasta hoy hay gente en la estructura del propio ministerio que hace todo lo posible para que esto no prospere? ¿Por qué cuando en 1992 se aprobó, hace poco hizo, el 20 de junio, se cumplieron 34 años de esta Constitución? ¿Por qué inmediatamente ya no se dijo vamos a incorporar a guaraní? Se hicieron 2 congresos, a fines del 92, julio del 93, y en los 2 congresos tuvimos que plantarnos allí, pedir la oficialización, la inclusión del guaraní. Lo hicimos en la primera porque nos aliamos. Ya nos dimos cuenta que solo no íbamos a poder hacer nada. Y hasta hoy le agradecemos que está acá, le pongo de testigo a Carlos Ferreira, está Zulma, está Porfiria, también está Pastora, que son personas que vivieron en ese tiempo. De cuando nosotros nos asociamos la poderosa Asociación de Profesores del Alto Paraná, de Caguazú, de San Pedro y de San Juan, de Divisiones. Con ellos nos metimos, ganamos la directiva del primer congreso. El profesor Carlos Ferreira fue el secretario, e históricamente en ese congreso ya salieron documentos bilingües. Siguiente año volvimos a postularnos, pero ganó el oficialismo. Nosotros estábamos la verdad en frente, pero nuestro candidato pasó a ocupar la vicepresidencia del Congreso Nacional de Educación para definir lo que iba a ser la educación media con la reforma educativa. Estoy hablando del doctor Modesto Romero Cueto, vicepresidente. Empieza el Congreso, digamos un rato después, sabíamos que los varios temas estaban necesariamente el tema del guaraní, en la parte de comunicación. Llegaba un momento, se trata el tema, yo levanto la mano y él me impulnea. A los picos A y
oveja Samo, oveja Moite, a la Ceresay. Pasaron 2 días y todos los que están acá, que repito, son mis testigos. Llegó el día viernes y el viernes al mediodía terminaba el Congreso, el segundo Congreso Nacional de Educación, con participación nacional. Y lo que son las cosas de la vida, yo llegué a una conclusión, ¿verdad? Yo digo que Dios es paraguayo y le gusta hablar. Porque de lunes a viernes hasta las 11 de la mañana, el limoneo de la autoridad del ministerio fue que no hable, que no hable, no hay ella. Y ese presidente de ese congreso, le ocurrió algo a ese presidente que yo dije, bueno, acá, esto fue Dios. Sigue, ahora aquí llegó a llevemos o a un bar de ya ubicado, tigre o de poco ahí. Vamos a seguir ahora, cuido recogía, pues cada molesto número de cuentos que conoce ahí, que habla por su galera. Hablamos y casi, no quiero decir que la totalidad, por las 3/4 partes del Congreso, mimetizados eran profesores de guaraní, amigos a los que le conocíamos de años. Y allí, sin más vueltas, se aprobó y entró. Quiero dejar constancia de que no entró precisamente por la generosidad de las autoridades y porque todos éramos muy paraguayos. Entró por la picardía y entró porque somos fuertes, porque nunca jamás dimos un paso atrás. Cuando se trató antes de eso el tema de la Constitución Nacional, hay varios testigos, uno de ellos es Benjamín Fernández Bogado, que fue parte de ese congreso. Nosotros, cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, fuimos todos los días al local del Banco Central, a Peteitería, a Miñacaraí, Oyapota, Vagina de Iguazú, Peteitería, Rogenoy, Rombo Vieja, Inés y Berbera. Fuimos a 3 reuniones que nos convocaron sobre el tema. Un día antes, en un periódico muy conocido, se iba a tratar ya el tema del guaraní como idioma oficial. Y ese diario, un día antes, pone como editorial entre la carreta y el jet. ¿Cuál era la carreta? El guaraní. ¿Cuál era el jet? El castellano. Cuando se trata el tema, no vayan a pensar ustedes que el guaraní entró en la Constitución Nacional del 92 por unanimidad. Entró por mayoría, gracias a unos cuantos que se plantaron y que definitivamente vinieron del apoyo al guaraní. Entonces, si les pongo estos datos, es para que ustedes mismos puedan ver cómo fue complicada la historia. Y llegar a lo que les decía recién, no es otra cosa que la demostración de que hasta hoy hay todavía lo que yo llamo los bolsones o los sabios. Que vemos las cabezas de fe o IBT. Amá, mi riqueza, mi pobasúa. Aquella gente que detesta el poder, ¿verdad? Y que en algún momento pueden disponer el no o pueden disponer el sí. Cuando se trató el tema de la ley de lenguas, nosotros nos encontramos con un parlamentario y de ese tema es testigo, porque fue él junto a otro compañero, el profesor Carlos Pereira, que sale ese senador y dice por qué yo tengo que aprobar esta ley de lenguas y por qué tengo que estar de acuerdo con el guaraní, porque yo no hablo. ¿Por qué yo tengo que estar? La respuesta de todos los que fueron allí fue, pero el guaraní de los paraguayos no es solamente del senador. No, yo no tengo que aprobar. Quiten este artículo que dice que en 3 años todos los funcionarios del Estado tienen que saber guaraní, porque eso estaba en el documento original. ¿Y qué pide él? Ese senador, ¿qué pidió? Eliminar ese artículo. Yo nunca he oído
que cuando tuvimos la reunión de los que estábamos trabajando este tema, tuvimos que hacer algo que no es muy agradable, que yo normalmente simbolizo con algo que todos conocemos y muchas veces decimos: tuvimos que bajarnos los pantalones. Y dijimos: bueno, vamos a eliminar esto, que se trate, que se apruebe la ley con esta modificación, y probablemente más adelante vamos a poder nosotros pedir alguna modificación de la ley. Pero es peor estar sin ley, ya estamos cerquita de la ley. Bueno, hicimos lo que llamamos comúnmente el lobby. Nosotros fuimos a hablar con las bancadas. Cuando en un momento nos tocó hablar con el presidente del Congreso Nacional, él salió y nos dijo: quiero saber si allá afuera se habla todavía guaraní. Quiero saber si allá afuera se habla todavía guaraní. Presidente del Congreso Nacional, ¿verdad? Y preguntaba si en la calle todavía se hablaba guaraní. Yo le dije: ¿será que usted viene en una capa en el senador? Allí todo el mundo habla guaraní. Eso es bueno. Estamos hablando de esa gente, ¿verdad? Que está allá arriba, que no está acá abajo. Y entonces, desde este punto de vista, insisto, hay todavía gente que, por todas estas razones, hoy dice: no, yo no hablo, yo tengo vergüenza, es muy difícil, yo hablo yo para nomás. Y que entonces quiero rematar esto con lo siguiente: cuando hablamos castellano, acá siempre no hablamos yo para también. De cuando tantas veces yo puse ejemplos que corren en las redes sociales, y digo yo en castellano vení, y la gente dice venina, o decimos vení que en la mañana, o contarle que nada, traerle que nada, ambalu que nada, estamos guaraní, el yuque nada. El guaraní que está en el castellano, vení que nada, vení que decirle, que llevarle, que pequé, o yo voy a castellano, guaraní. Y eso que es el DGA, porque comúnmente llamamos DGA, es yo para el resto de la gente. Alguien acá de ustedes, en esa espontaneidad, en esa cotidianidad, que nos dijo en algún momento picó o picó. ¿Qué tú querés? Vos te vas a salir, tío. Y muy clásico de los jóvenes: vos para el edificio, vos para el llevar, vos para el contrato. ¿Y qué es pa? Y para la pregunta para mí: el yo para el vos para el poba. Ese que pilló es de Dios, rebota pilló, de yapota pilló, picó y nada. ¿Y cómo entró en el castellano que hablamos? ¿Y qué es eso? Y eso no para también. Y no dijimos pilló, o no dijimos qué, no dijimos na, venina, venique, que cuántas veces dijimos nicó, pilló por un lado y nicó ni yo ni no. Hasta ahora yo tengo grabado a uno de mis alumnos decirme: yo no sabía lo, y el otro que cada vez le dice: yo también, y vos lo y yo también. Bueno, nadie pide permiso para no hablar castellano porque habla mal. Pedimos permiso solamente en la falsedad de la idea de que vamos a hablar mal guaraní, preferimos no hablar por eso. Esa es una falacia, eso es una mentira. Nosotros hablamos castellano y hablamos guaraní. Y en ese castellano hay mucho de guaraní. El guaraní redujo al castellano también. No vayan a pensar que solamente el castellano se introdujo en el guaraní. Nosotros hoy necesariamente, si vamos a tomar tereré hablando en castellano, igual vamos a tener que decir: vamos a tomar tereré para refrescarnos. Pero no hay forma de decir tereré en castellano. Que la academia define como infusión de agua fría con hierbas medicinales. Y nadie puede andar por allí diciendo: anda un poco a preparar en infusión con agua fría con hierbas medicinales. Y nos diga tereré. Vamos a decir ahora más: infusión con agua fría con hierbas medicinales. Terereño, chipaño, Paraguay de Paraguay, Caguazú es un departamento. Ahora en San Juan, ¿cuántos habrán probado el camuchillo yocá? ¿Cuántos habrán probado por allí el chicharrón mití? Cuando decimos aopoquí, ¿cómo vamos a decir aopoquí si no decimos aopoquí? El poncho paraío, 60 listas. Me han cargado y te voy a mí. ¿Qué es lo que
voy a decir, ¿qué es lo que no tiene? Cuando en realidad todo lo que hay tiene nombre guaraní. Y entonces, a lo que quiero llegar a lo siguiente, romper un poco ese mito de que Yopara solamente está en el castellano guaraní. Yopara está en el castellano. Hasta en el caso de aquella persona que dice, o que puede decir, yo nunca mezclé, yo nunca dije nada, ni picó, ni que nada, ni copió, nada. Yo siempre hablé castellano. Sin embargo, en ese castellano que hablamos, está la famosa referencia a que hablamos un castellano pensado guaraní. Y el ejemplo más claro es que en ninguno de los que está acá, en algún momento, ¿verdad? Todos, voy a decir en ninguno, todos, perdón, en algún momento usamos la expresión un poco. Vení un poco, andate un poco, tráeme un poco. Cuando a mí me dicen, tráeme un poco ese papel, ¿qué hago yo? Yo traigo todo. Cuando a mí me dicen, llevarme un poco este papel a tu hermano, y yo qué hago, yo le llevo todo. Por más que me dijeron un poco nomás. ¿Por qué decimos un poco? Andate un poco junto a tu mamá, a ver, o que te nada. A la mitad del mercado, que van a decir, el otro poco. No, obvio que un poco. Y el poco es el mina, o el mi, que pasamos al castellano por un poco. En realidad en castellano tengo que decir venir y punto. La expresividad del guaraní es mucho mayor. Y ese mi, esa terminación mi o mina, necesariamente al pasar al castellano se convierte en una frase incorporada a un texto en castellano, que desde el punto de vista del castellano es una incorporación. No puede ser venir un poco, es venir o venga o ven. Hasta aquí, que es un poco de una especie de enfatizador. ¿Cuál es el otro caso muy común? Al leer preguntaba a todos, le pregunto a ustedes, ¿por qué decimos si que? Vino si que, se fue si que, trajo si que, magula si que. Si yo digo silla, van a dar silla. Si yo digo caballo, van a dar un caballo. Yo digo yaguay, van a dar un perro. Yo le digo obra, van a dar una casa. Yo le digo patio, van a dar un patio. Yo le digo si que, ¿y qué hay detrás de si que? Nada. Sí y qué. ¿Por qué decimos si que? Es la traducción de guaraní catú. O ucatú, vino si que. O jocatú, se fue si que. O erucatú, trajo si que. Si que es la traducción de catú al castellano. Una marca registrada paraguaya no muy conocida por el castellano. Sí que, bueno, ¿qué es eso? Eso también es una manera de yo para. No estamos hablando de un castellano castizo, ese culto, que la gente quiere presumir, no es así. Y un último ejemplo, ¿cuántas veces dijeron, te dije luego? Le llegó luego a su mamá, luego, pero no, es después. Luego es un enfatizador, egoí con la luego. Egoí, te dije luego. Luego es una imperfección en el castellano. Pero nosotros decimos, ¿qué es? Es un enfatizador. Es un par de jamás original. Porque parece que al decir te dije, todavía no decimos todo. Entonces tenemos que decir, fíjate, te dije luego. Bueno, esa es una construcción que si vamos a mirar desde la puridad de la lengua, es una incorrección en el castellano. O sea, tampoco hablamos castellano, hablamos yopará. Pero para la tranquilidad de todos ustedes, hablamos los dos idiomas. Y el que se cuida y el que practica, quiere hablar bien, sin problema. Yo cada vez que quiero hablar bien castellano, hablo perfectamente. Ayer ya lo sé. Y cuando yo quiero hablar bien guaraní, hay gente que intenta hablar guaraní, ya vimos, hay más mover. Hay que poner pero eso es de donde viene, de practicar y de querer yo hablar bien. Eso ya no es efecto solamente del medio en el que vivimos. Tiene que haber también una actitud en el hablante, que tiene que ser estimulada por las instituciones rectoras, llámese Ministerio de Educación, llámese universidades, la que ustedes quieran. Pero tiene que haber esa posibilidad en algún momento de tener que aprender bien castellano y guaraní. 200 años de castellano versus 34 años de enseñanza guaraní. Nosotros estamos en una transición. Nosotros venimos de esa larga noche oscura, donde todo estaba prohibido, donde todo era malo, donde todo era feo,
donde el guaraní era lo peor que parió la humanidad. Y hoy estamos en la mitad de un camino. Ya vemos la luz, el guaraní ya está caminando. Lo que hay que hacer es asegurar esa caminata, que no se vuelva atrás. Yo particularmente ya no creo que volvamos atrás. Lo que hay que hacer es apurar un poco más la marcha hacia la luz plena. Estamos entrando. Pero el Catumbo yo lo veo bien, pero ya estamos ahí. Quiero terminar esto señalándote lo siguiente. Cuando a mí me dice el profesor, y usted que dice que hablamos castellano y guaraní, ¿cómo podemos saber que hablamos? Y yo siempre hago la prueba más sencilla. Y a ustedes de acá, díganme, anteayer, estuve acá en el Salto de los Ríos y antes de ayer estuve con el Oviedo. Hice la misma prueba en una actividad interactiva. Yo le preguntaba a la gente, ¿cómo se dice en guaraní? Y la gente, todos los que estaban en la sala me respondieron, ¿cómo se dice en guaraní este señor? Y todos me dijeron Cocaraí. ¿Y cómo se dice esta señora? Cocuñacaraí. Y yo le dije, eso es muy difícil. No, no es difícil. Pero es muy difícil. No es difícil. Todo el mundo sabe que es Cocaraí o Coñacaraí. Pero fíjense dónde está la dificultad. En castellano yo tengo que decir este y esta. En guaraní solamente co. ¿Acaso que eso no es más fácil? Saber una sola forma. Porque en castellano requiere un ejercicio separado. Porque yo no puedo decir esta señora. Tampoco puedo decir esta señora. No, este señor, esta señora. Si uso mal. Y cualquiera me va a reclamar. En guaraní ese problema no existe. Es solamente Cocaraí o Coñacaraí. ¿Quién gana allí? Ese que es hablante en castellano que puede aprender guaraní. ¿A quién se le complica la vida? A ese niño guaraní que pasa al castellano, donde el sistema presume que él habla castellano y ese es el error más grande. Él no habla castellano. Hay que enseñarle castellano. Problemas de concordancia por eso tenemos. Porque no distinguimos entre el masculino y el femenino, entre el singular y el plural. ¿Dónde está el otro ejemplo? Allí les doy la pauta. Esa persona que en un momento me dijo a mí, cuesta la guaraní, no entiendo muy bien. Cuando yo le dije cómo se dice, este señor está en el Coco. Y después yo dije, no, pero eso es difícil, pero no puede ser difícil. Le hice la siguiente prueba. Le dije cómo se dice alto, alta, altos, altas en guaraní. Y pensó bien y me dijo Ibate. Y no hay otra forma, no, Ibate. ¿Estás seguro? Ibate. Como me dijiste que guaraní es difícil. Sí, pero yo sé que se dice Ibate. El guaraní tiene una sola forma para decir alto, alta, alto. Ibate. Yo sé, exagero y digo la gente, no hay Ibate, Ibatá, Ibatos, Ibatás. No hay poná, ponó, ponás, ponos. ¿Quién gana en esta historia? Que el castellano va a aprender guaraní. Un idioma donde solamente el adjetivo tiene una forma para su uso, calificativo. ¿Quién es el que entra en el problema? El militar que habla guaraní, que tiene que aprender a usar alto, alta, alto, alta. ¿Cómo aprendí yo? ¿Cómo aprendió Lucino? ¿Cómo aprendió mucho acá? A los golpes. Porque a veces apenas entendemos a oírlo. A ver, digamos, cuánto, pero todo se va a indicar, oye, ¿qué están a oír? A pesar de no fue producto de un método. Allí tiene que estar la metodología de la enseñanza del castellano como segunda lengua. El que va a ganar la historia es el mitaí hispanohablante que habla castellano, que al pasar a la guaraní se le va a simplificar todo. Solamente aprender que existe Ibate y Poná. Lo que para el castellano es alto, alta, alto, alta, lindo, linda, lindo, linda. Bueno, es Poná. Otra forma de demostrarle, porque esa persona a la que me dijo es difícil. Y yo le fui haciendo la demostración. Después le dije, ¿cómo se dice en guaraní? Yo camino. Y se aguantaba. Pero me dijiste que no entendía guaraní. No, yo no entiendo, hay muchas cosas que no sé. ¿Y cómo sabía si dice aguantar? Y no sé, pero yo sé que se dice aguantar. Y te diste cuenta de lo que acabas de hacer. ¿Qué es lo que dice? Y en guaraní vos usas prefijos y decís a, guatá, re, guatá, o, guatá. Y decimos en castellano, aguatá como se dice, camino. Re, guatá, caminas. O guatá, caminas. O acabas de hacer la traducción. Dijiste camino y le pusiste una o al final.
Dijiste camín y le pusiste una as al final. Dijiste camín y le pusiste una al final. En castellano todo varía al final, en guaraní todo varía al principio. Se agarró la cabeza y nunca me enteré de eso. ¿Qué hacemos todo lo que estamos acá? ¿Qué guaraní? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué castellano varía? De que me clamo, tampoco es para cortarnos la vena y cantar, bueno, ya estamos de balda en este mundo. Sencillamente lo que falta es un mejor aprendizaje. Y voy a dos últimos ejemplos, con esto vamos a terminar. Yo le preguntaba a la misma persona, ¿verdad? En este grupo, pues, en Coronel Oviedo, le digo yo, guaraní me decía, hasta no, voy a casa, ¿cómo puedo decir? Seguía toda la marca, me dijo, ajá, bueno. Andé que me dice, y en castellano no le responde, no me dijo nada. Debe entender guaraní, y cuando yo notaba el temor instalado en aquello que ella traía de la casa y de otros lugares, es difícil, es difícil. Si hablas a reír todo de vos. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando le dije, voy a casa, él me dijo, ajá, obra. Y allí le dije, ¿qué es ajá? Y es voy. ¿Qué es obra? Casa. ¿Y qué es ve? Pensó un rato y me dijo, no sé. ¿Y qué es ángel? Puedo decir, voy a casa a guaraní. Y en castellano sí, voy a casa. En castellano hay preposición, en guaraní proposición. Y allí le dije, ¿dónde aprendiste eso? Y no sé, y aprendiste en tu casa, con tus vecinos, con tus amigos, con todos. A la escuela y al colegio viniste para mejorar tu hablar castellano y tu hablar guaraní. Pero en el colegio y en la escuela aprendiste a hablar guaraní o aprendiste a hablar castellano. Eso ya trajiste hasta de la cuna. En el último ejemplo le dije guaraní, calor a Guapá. Toda la marca me dijo el hijo de Carlos Camina. Y yo le dije, fíjate que dije calor, que es Carlos. Traje que es hijo. Ahí dice Carlos hijo, Camina. ¿Y por qué me dijiste el hijo de Carlos Camina? Y no sé. Y me dijiste así porque sabes que así se dice en castellano. Si no sabías castellano, me hubieras hecho la traducción directa, Carlos hijo Camina. Pero como vos sabés castellano, me dijiste el hijo de Carlos Camina. Le pusiste un artículo, una preposición de que no está en el guaraní. ¿Y qué tenés en el castellano? Primero lo poseído y después el poseedor. Hijo de Carlos, hija de Carlos, casa de Carlos. ¿Qué tenés en guaraní? Primero el poseedor, después lo poseído. Calor Caloroga. Dos idiomas diferentes que esa persona me dijo a mí que de guaraní no sabía nada. Y la demostración está en el caso de él y en el caso de cualquiera de nosotros que conocemos perfectamente las dos lenguas. Lo más difícil que hay en el aprendizaje de una lengua es lo que se llama la sintaxis, cómo unir las palabras. Y eso es algo que a nosotros nos sale fácil. Qué extraordinario es que alguien cualquiera acá, ustedes digan en un momento, ilumina siempre cualquiera, y me doy la vuelta acá y yo, qué linda tu exposición, profesor, excelente. No, la hago, vea, muy bien, me sale, gana usted. Te decía, es extraordinario tu trabajo. Hacer eso para nosotros es más fácil que tomar derecho. Y nosotros hacemos eso. Hablamos dos idiomas en fracciones de segundo, milésimas. Somos bilingües, ¿verdad? Inclusive aquel que solamente escucha y no puede hablar, hasta que le salga el trauma, hasta que alguien le diga, qué guapo que sos, hablar guaraní. Y guaraní, no te preocupes que te equivocate, si se ríe no importa, usar, porque si no usas, allí es cuando vas a perder. Por eso, termino con esto en el determinado de la cultura guaraní, nosotros le estamos llamando, no a lo que habla guaraní, porque ya habla guaraní, nosotros le estamos llamando a todos aquellos que siempre escuchamos por ahí que dicen, me encanta cómo me gustaría hablar, lamento tanto no hablar guaraní. A esa gente, hoy nosotros le estamos llamando, vengan y nosotros le vamos a ayudar a aprender guaraní. Las puertas no están cerradas, nosotros necesitamos de más militantes
de más gente que diariamente promueva, difunda y fortalezca el guaraní. Muchísimas gracias a todos.